acompañarnos hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy a una sesión más de Encabe Business School. Hoy vamos a tener una ponencia del profesor Alberto Trejos. El tema es tendencias globales a largo plazo. Vamos a dar unos minutos para que se nos continúen acompañando participantes. Y en este momento les agradecería, si me escuchan bien, que en el Q&A nos pongan de dónde nos están acompañando en esta mañana. Desde San José, Tegucigalpa, Honduras, Boston. Muchas gracias hoy por acompañarnos en esta mañana. Vamos a dar un minuto que todavía se nos continúan conectando personas. Bueno, buenos días nuevamente. Mi nombre es Anthony Arias, gerente de admisiones para el Executive MBA. Nos acompaña Alejandra Loría y el profesor Alberto Trejos. Alberto Trejos obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Pensilvania con honores. Es profesor pleno de INCAE en los programas en el Executive MBA, el Máster en Finanzas y otros. En Costa Rica fue ministro de Comercio Exterior y es miembro de junta directiva de varias compañías importantes en Costa Rica. El profesor, bueno, fue ministro de Comercio Exterior. Internacionalmente ha sido consultor y experto en organizaciones internacionales. Ha publicado revistas académicas en temas de teoría monetaria, macroeconomía y comercio internacional. Muchas gracias, profesor, hoy por acompañarnos y desarrollar el tema de tendencias globales a largo plazo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Déjenme poner este chonche a transmitir. Y tengo que empezar pidiéndoles disculpas porque la voz no me falló y estoy muy afónico. Entonces hay un cierto peligro de que conforme avanza la presentación tengan que subir el volumen de su computadora conforme me vaya apagando yo. Muchas gracias por conectarse. Veo que tenemos ya casi 200 personas, más de 200 personas, lo cual es la señal de que mejor no dejarlos a ustedes esperando porque entren los demás. Y voy a hablar de dos temas hoy. El primero tiene que ver con por qué es que estamos hablando de estos temas en una escuela de negocios. Y básicamente es la sesión introductoria, si se quiere, de los varios cursos de economía o de política que son parte de algunas de nuestras maestrías. Y luego voy a ir aterrizando hacia el tema que tenían ustedes en la invitación, en que básicamente lo que quiero hacer es hablar de 5 cosas que me preocupan y que sobre todo me ocupan, creo que nos tienen que ocupar más que preocupar a todos, sobre las tendencias que lleva el mundo. Las primeras filminas literalmente vienen de esa primera presentación de estos cursos, ¿verdad? Si ustedes llevan la maestría, el MBA ejecutivo o si llevan el MBA tiempo completo en INCAE, hay un módulo en el cual están no viendo temas de negocios directamente, sino que están con 1 o 2 economistas y con un politólogo, hablando de lo que rodea a la empresa. Obviamente, para alguien que se nos acerca
con los motivos que ustedes se nos acercan, siempre es mejor ver la empresa desde adentro, siempre es mejor delegarle a especialistas el análisis del entorno y enfocarse a las cosas que ustedes controlan. Además, cuando uno habla de entorno, es muy fácil que uno se le cambie el chip, ¿verdad? De estoy hablando del entorno porque me afecta como tomador de decisiones, a estoy hablando del entorno porque hay temas políticos o filosóficos o generales o sociales que me interesan como ser humano, como ciudadano. Pero siempre es bueno que ya sepamos ver por la ventana. Para cualquier gerente, para cualquier empresario, sobre todo cuando la empresa se va haciendo grande, sobre todo cuando el gerente va ascendiendo, tiene que tomar decisiones que son cada vez menos tácticas y más estratégicas. Las decisiones estratégicas se afectan por lo que ocurre alrededor. Una estrategia exitosa depende de qué también calza con las metas de la empresa, con las características de la empresa, pero también con lo que ocurre alrededor. Muy a menudo las sorpresas a las cuales hay que reaccionar adentro de la empresa vienen de afuera de la empresa. Y cuando digo de afuera de la empresa, no quiero decir del proveedor o del competidor o del cliente. Muy a menudo vienen de la economía, de la política, del mundo. Y por lo tanto, si queremos formarnos para ser buenos tomadores de decisiones en una compañía a un nivel superior, tenemos que aprender a ver por la ventana, tenemos que aprender a ver más lejos, además. De hecho, la metáfora arquitectónica es bastante buena, ¿va? Conforme uno va ascendiendo, le toca una oficina con ventana y un piso cada vez más alto. Y eso es para que vea para afuera y para que vea lejos. Y casi siempre el mundo se ve así, para adentro de la empresa, donde hay una relación mucho más cercana entre qué decido hacer, qué hago y qué pasa. Todo se ve muy ordenado. Para afuera de la empresa, donde soy solo un actor más de muchos y donde algunos parecen tener objetivos que son explícita o implícitamente contrarios a los míos. Todo parece mucho más caótico, todo parece mucho más preocupante. Y por eso es que hay que hablar de varias de estas cosas. Hay que hablar de política. En la maestría a tiempo completo hay un curso entero de análisis político. En el Executive MBA hay medio curso de análisis político. ¿Por qué? Porque la legislación nos afecta, porque las decisiones del gobierno nos afectan, porque muy a menudo las incertidumbres que nos afectan en la compañía están afectadas o están determinadas por qué va a hacer el gobierno, para dónde va el país, porque la dirección de las cosas públicas impacta lo privado. Tengo que aprender a pensar en los mercados en los que participo, no solo como vendedor, sino también como comprador. ¿Cuál es la dinámica de los mercados en los que me proveo? ¿Cuál es la dinámica de los mercados en los que compito? En varias de nuestras maestrías, ustedes encuentran un curso de análisis industrial o de organización industrial que tratan precisamente de eso. También, y a menudo a quien se encuentran ahí es a mí, para estos otros dos temas, me afectan la macroeconomía del país en el que estoy. A eso voy a dedicar los próximos minutos. La banca y las finanzas del país en el que estoy me afectan no solo si soy banquero, no solo si estoy en el sector financiero, no solo si soy el CFO. Y estas cosas se determinan colectivamente. La empresa más grandota del país es tan chiquitica que puede tomar sus decisiones pensando en estos temas como si sus decisiones no impactan el tema, como el impacto es en una sola dirección. Y por último, me afecta el mundo. Es un mundo en el cual vendemos o compramos directa o indirectamente. Es un mundo que invierte en nosotros, quizás en nuestra misma empresa, o en el que nuestro país, quizás nosotros mismos, estamos invirtiendo. Es un mundo en el que ocurren eventos políticos y eventos económicos que luego se manifiestan en la política o en la macroeconomía de mi propio país.
Todas estas cosas importan. ¿Cuál era la decisión correcta en esta coyuntura, en esta fecha, cuando decidimos sobre este producto, sobre esta inversión, sobre esta campaña, sobre estas contrataciones, sobre esta expansión? ¿Cuál era la decisión correcta? Está afectado por qué estaba pasando en el mundo. Y por lo tanto, tenemos que aprender a integrar las dos cosas. Ahora, si ustedes saben una maestría de una escuela de negocios, eso no significa que les vamos a enseñar a ser economistas. Eso no es lo que ustedes querrían. No tendríamos tiempo para hacerlo. Ese no es el objetivo. En mis cursos de economía en INCAE no enseñamos modelos, no enseñamos teoría. Por supuesto, hay modelos, hay teoría detrás de las ideas que vamos a discutir, pero no es eso lo que vamos a discutir. Eso lo utilizamos como insumo para hablar de cosas que están amarradas a los negocios. Lo que también quiere decir que hay muchos temas relacionados a economía, relacionados a política, relacionados a economía global, que a mí me pueden parecer muy importantes, muy interesantes, que pueden levantar pasiones, pero no es a eso lo que ustedes vienen. Venimos a hablar de las cosas que me cambian mis decisiones óptimas como gerente, como empresario. Curiosamente, muchas de esas cosas son poco controversiales. Los economistas, eso nunca lo aprendimos de los físicos. Los físicos son unos arrechos en el mercadeo, ¿no? Ustedes ven físicos hablando entre ellos, están de las mechas, están peleadísimos. No hay una gran teoría unificada. La física cuántica y la teoría de la relatividad no son compatibles. Están divididos en varios campos sobre qué sigue. Pero si hay visitas, hablan de las máquinas de los griegos, hablan de gravedad, hablan de ingeniería, hablan de las cosas que ya saben y que ya conocen y que no son controversiales. Los economistas no somos así, desgraciadamente somos mucho peores mercadólogos. Y cuando hay visitas, lo que hacemos es tratar de meter a la visita en nuestra discusión. Lo que hace pensar que estamos en desacuerdo en todo, lo cual no es cierto. Hay muchísimas cosas que son poco controversiales. Muchísimas cosas que ya las sabemos. Casualmente, esas son las cosas prácticas, no ideológicas, que son relevantes a la hora de entender mi entorno y utilizar ese entendimiento para tomar decisiones. Así que a eso es a lo que venimos. Y se encontrarán estos son los temas que se encontrarían en algunos de mis cursos, no sé por qué lo puse en la presentación, pero les puede parecer interesante. Tienen en común que en todos el centro de la discusión es una empresa más que un país. El tomador de decisiones no es un gobernante, es una gerente que tiene que tomar una decisión tomando en cuenta que a su alrededor está pasando algo político, económico, global, pero su decisión es una decisión de su empresa. Y ese es el enfoque que le queremos dar. En la gran mayoría de nuestros cursos en INCAE, sea un programa de 3 días o sea una maestría de 2 años, y todo el montón de cosas que están en el medio, nosotros utilizamos un método socrático. En otras palabras, creemos que las personas, sobre todo las personas que gravitan hacia posiciones de decisión y en particular en el sector privado, aprenden mejor de la aplicación. Aprendo mejor si después de que yo me leo o veo un video o juego una simulación donde aprendo la teoría y aprendo los conceptos, después me pones una situación de la vida real en la cual tengo que usar esas ideas que aprendí en el video o en la lectura o en la simulación o en el juego. De hecho, en mis cursos yo no les doy clase una sola vez. Todo lo que sería una clase, entre comillas, en que yo les comparto conceptos y ustedes apuntan, me imagino, y preguntan. Todo eso está grabado, lo ven en videos, luego lo discuten conmigo o con mi asistente en sesiones de preguntas y respuestas. Cuando estamos todos juntos en el aula, lo que tenemos en nuestras manos es un caso. A veces es un caso sui generis, no en el sentido tradicional, pero lo que no tenemos en nuestras manos es, aquí hay una situación pasando y alguien tiene que tomar una decisión. Y en el mundo a su alrededor está pasando eso. Ahora sí, ¿cómo usamos estas ideas
para tomar esta decisión. Nuestro objetivo es la práctica. Nuestro objetivo es empoderarlos a ustedes a tomar mejores decisiones que les acerquen a sus objetivos. Y esa es la lógica con la cual enseñamos y enseñamos con estos métodos. Volviendo a la materia, ¿cómo afecta la macroeconomía a una empresa? Aquí hay tres grandes frentes. Un frente que es el tamaño de mi mercado, al final lo determina cuánta plata anda la gente en la bolsa. ¿Cuál es el bolsillo de la economía que podría ser mi mercado neto? Un segundo frente son ciertos macroprecios que tienen que ver con el valor del dinero. El valor del dinero frente a las cosas, o sea, la inflación. El valor del dinero en el tiempo. ¿Cuánto tengo que pagarte mañana extra en interés porque me diste la liquidez de tu dinero hoy? Y el valor del dinero en el espacio, el tipo de cambio, ¿verdad? La moneda de aquí versus el precio que tiene versus las monedas de otros países. Esto nos afecta. Y lo tercero que nos afecta es el vínculo con el mundo exterior. Un mundo, de nuevo, en el que tengo proveedores, en el que tengo clientes, en el que tengo competidores, en el que tengo potenciales inversionistas, en el que tengo potenciales financiantes y del que muy a menudo además vienen los problemas locales. Vamos al primero de estos temas, el tamaño del mercado. ¿Cuánto voy a vender? Bueno, la gente tiene una cierta cantidad de plata en el bolsillo, determinada por qué pasa con la evolución de la producción, del ingreso, de las remuneraciones en el país. De eso gastan un cierto porcentaje en el tipo de bien que yo vendo. Y de eso hay un cierto porcentaje que es mi market share. ¿Cuánto de eso que se compra, del tipo de bien o servicio que yo vendo, lo vendo yo? De lo primero tengo ningún control. De lo segundo tengo un control muy indirecto. Todo lo que hago es sobre el tercero. Sin embargo, el elemento más volátil es el primero. El elemento más volátil de los tres es qué pasa con la economía. Entonces, si hago todo bien y mantengo o aumento mi market share en un segmento cuya participación del bolsillo sube, aún así, el principal determinante de que eso se convierta en más plata es qué pasa con la economía. Yo tengo que saber qué va a pasar con la economía. Porque no hay nada más caro, no hay nada más, no hay nada que se coma más ganancias y más capital que prepararse para ventas altas y luego tener ventas bajas. Acumulación de inventarios, más cuentas por pagar que cuentas por cobrar, el costo financiero de la producción, el costo productivo directo, todos se acumulan sin generar un ingreso, porque yo pensé que que el mercado las ventas me iban a crecer 15 y realmente me cayeron 2. Y eso va a depender de la economía nacional más que de las otras cosas. También a cualquier empresa le impacta la inflación. Tenemos activos que son líquidos y pasivos que son líquidos, cuyo valor está denominado en plata, no en valor real. Mi deuda con el banco dice que yo le tengo que pagar 10 millones de pesos el año entrante, independientemente si con 10 millones de pesos alcanza para comprarse un edificio, un carro o un helado. Entonces, y por otro lado tengo otros activos y pasivos, sobre todo activos en la empresa, cuyo valor no está amarrado al número de unidades de dinero, está amarrado a un valor real. Si 10 millones de pesos pasan de ser suficiente para comprar un edificio a suficiente para comprar un helado, mi edificio va a subir en precio un montón. Entonces, como tengo a la vez en el balance activos y pasivos que están amarrados al dinero y activos y pasivos que tienen un valor real, la inflación me afecta mucho. Pero además tengo que tomar no solo decisiones de balance, tengo que tomar decisiones de contratos, de fijación de precios, tengo que tomar decisiones de remuneración. Y si no sé para dónde va el valor del dinero, si no sé para dónde van los precios,
me voy a llevar un golpe, voy a tomar las decisiones mal. Lo mismo con el otro sentido del dinero en el tiempo. Yo puedo pedir prestado. En otras palabras, tengo activos que no son líquidos, no me sirven para pagar. Vos tenés activos que sí son líquidos, que sí sirven para pagar. Y yo te tomo tu liquidez en el presente y te la pago en el futuro. Esa tasa de interés, el precio de esa transacción, va a determinar la rentabilidad de las inversiones. Porque una máquina que me va a generar en utilidad operativa 15% de su valor todos los años, es una muy buena compra si la puedo financiar al 10 y es una pésima compra si la puedo financiar al 20. También refleja el costo de oportunidad de los recursos. Es mucho más difícil decirle al jefe, vea qué maravilla, nos ganamos el 10% sobre el patrimonio este año, si el jefe se puede volver y decir, ¿sabe qué? En el banco me pagaban el 12%. Pero si en el banco le pagaban el 5%, él va a estar mucho más contento con ese 10%. También porque cómo produzco es una cosa que muchas empresas escogen. Voy a producir con más maquinaria, con más CAPEX, ahorrando en gente, o con menos CAPEX, expandiendo en gente o en tecnología. Bueno, el CAPEX tiene como costo directo o de oportunidad la tasa de interés. Entonces, de nuevo, esa composición óptima se me afecta por la tasa de interés. Obviamente, el costo del crédito va a aparecer directamente en el estado de resultados. Y el retorno de los ahorros, hay empresas que ahorran cíclicamente, también va a aparecer en el estado de resultados. Por último, está el valor de dinero en el espacio, tipo de cambio. El tipo de cambio nos importa porque qué tan competitivo soy está determinado ahí. Hay ticos en la conversación y hay colombianos en la conversación y ustedes lo han vivido en los últimos 2 años muy directamente. El peso colombiano se ha devaluado de una forma importante. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi competidor que trae un producto internacional para venderlo aquí en Medellín, ya está feo, ¿eh? Porque su producto se encareció un montón. Yo lo produzco en Medellín y mi producto no se encareció un montón. Mientras tanto, los ticos en este momento estamos sufriendo que el colón ha ganado mucho valor, el tipo de cambio cayó. ¿Qué quiere decir? Que el competidor que antes no me hacía mella, ahora trae un producto importado que se volvió mucho más barato en colones, porque el colón ganó valor contra el dólar. Y me cuesta mucho más generar una rentabilidad compitiendo contra ese producto. Pero además, en los activos y en los pasivos yo tengo varias monedas. Una empresa que tiene casi todos sus activos en una moneda y casi todos sus pasivos en la otra, su patrimonio va a ser función del tipo de cambio entre las dos monedas. Si la moneda en la que están mis activos gana valor contra la moneda en la que están mis pasivos, yo voy a ganar patrimonio y viceversa. Existe en ese caso un tipo de cambio al cual mi patrimonio desaparece. En la misma forma, si mis ingresos son en una moneda y mis costos son en otra moneda, entonces mi rentabilidad va a estar determinada, al menos en parte, por el tipo de cambio. Y eso también, pues, plantea una importancia muy grande para la empresa del tipo de cambio. Y lo que esto quiere decir es que, si se quiere, en primera instancia, lo que en un curso de economía para tomadores de decisión empresarial nos interesa seguir son estas 4 cosas. ¿Cuánta plata tiene la gente en el bolsillo? Ese es el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, el ingreso nacional. Eso es lo que trata de aproximar el índice de actividad económica. ¿Qué va a pasar y qué está pasando con los costos y con los precios denominados en moneda local, o sea, la tasa de inflación? ¿Qué tan fácil me va a hacer competir con extranjeros, o sea, el tipo de cambio? ¿Y cuál es el valor de la liquidez en el tiempo, o sea, la tasa de interés? Y aquí podemos pensar en varias razones por las cuales cada una de estas cosas es importante por igual para todas las empresas. Vamos a hablar un poquito de eso. Y luego, ¿por qué cada una de estas cosas impacta diferente a distintas empresas? Y vamos a hablar un poquito de eso también. A cualquier empresa le interesa el nivel de la producción nacional.
es el tamaño del mercado. Como la gente saca de su ingreso no solo su consumo, sino también su ahorro, y ese ahorro termina en el sistema financiero disponible para financiar cosas, el ingreso también determina el tamaño del pool del capital invertible. Como no se puede hacer chocolate sin cacao, aunque tener cacao no garantice que tener chocolate, no se puede hacer chocolate sin cacao. El bienestar que me rodea va a estar afectado por el ingreso nacional. Cuando la economía nacional crece más, las demás empresas están contratando más y pidiendo más prestado, lo que limita cuánto puedo contratar o contra quién estoy compitiendo cuando trato de contratar o cuando trato de financiar. Y además, cuando las economías se contraen, pasan cosas complicadas. Las empresas están diseñadas para no contraerse. Cuesta mucho diseñar una empresa, alinear una empresa para que siga siendo rentable a la vez que se reduce de tamaño. Y cuando la producción nacional se contrae, lo que quiere decir que lo que vamos a poder vender entre todos colectivamente se encoge. Somos muchos los que estamos pasando por ese proceso complicado para enfrentar la contracción. En el mismo sentido, a cualquier empresa le importa la tasa de interés. A cualquier empresa le importa el costo de su financiamiento, la rentabilidad financiera de sus inversiones, el costo de oportunidad que para los propietarios representaba el que los recursos fueron utilizados en la empresa. Muchas empresas tienen activos de renta fija en su patrimonio, cuyo valor de mercado está impactado por la tasa de interés. La tasa de interés no solo es relevante por estas cosas, sino que además me dice algo sobre el riesgo a mi alrededor, porque en parte la tasa de interés es alta o baja en algunos lugares o en algunos momentos, según la percepción del riesgo que tenga el acreedor. Y también me habla de escasez a mi alrededor. Es facilísimo financiarse un montón cuando nadie pide prestado. Los bancos andamos desesperados viendo a ver quién le damos plata, a quién le damos plata. Es mucho más difícil financiarse cuando los demás están financiándose también. Entonces, la tasa de interés va a reflejar esa escasez de los recursos. Y finalmente, ustedes ven que los bancos centrales se reúnen cada cierto tiempo para tomar decisiones de tasa de interés y todo el mundo le pone atención. Sale en la primera página del periódico. ¿Por qué? Porque la tasa de interés también es una variable de control del Estado para tratar de impactar lo que ocurre en la economía. Es su instrumento principal. Y entonces también tenemos que estar preparados para lo que la tasa de interés nos hace, no a raíz de eventos de mercado, sino también a raíz de política pública. Y aún si no nos interesa la política pública, si no nos queremos poner en los zapatos del pobre jodido que tiene que decidir si sube la tasa o la baja, estamos en los zapatos de aquel que tiene que decidir qué hace, porque aquel otro la subió o la bajó. A todos nos interesa la inflación. A todos nos interesa saber a qué velocidad se deteriora el dinero, porque si el dinero pierde valor muy rápido, quiero tener poquito dinero. Si los activos que están denominados a un valor nominal pierden valor rápidamente, quiero tener poquitos de esos y más de los otros. También porque en ambientes de inflación muy alta, el mundo cambia un montón. Cuando la inflación es de verdad grande, surgen un montón de prácticas, de instituciones, de servicios, de decisiones que son distintas en las empresas para defenderse de esa inflación. Y eso mismo es objeto interesante de estudio. Pregúntenle a cualquier colega hoy argentino o venezolano, o si tiene un poquito de más edad, prácticamente de cualquier parte de América Latina. Nicatico, dominicano, colombiano, ecuatoriano, peruano, boliviano, uruguayo, chileno, brasileño, aún si no vive inflación alta hoy, en algún momento la vivió y tuvo que tomar esas decisiones raras. A todos nos interesa el tipo de cambio, porque determina que también puedo competir con mis rivales, si están operando afuera. Yo produzco en pesos, aquel otro jodido produce en euros. Entonces, si un euro cuesta más pesos, el producto de él le va a parecer más caro
a mis clientes locales y el producto mío le va a parecer más barato a sus clientes locales. Y entonces hay una oportunidad competitiva a la cual yo le puedo sacar provecho. Por otro lado, una vez que genero mi utilidad, quiero posiblemente hacer inversiones, adquirir activos que están no solo aquí, sino que también afuera. Y ahí se da vuelta la cosa. Si mi moneda es muy débil, ganar en ella se vuelve más fácil, pero una vez que la tengo, gastarla afuera se vuelve más difícil. Porque hay un riesgo cambiario en el balance, hay un riesgo cambiario en los resultados. Como decía yo antes, si los activos y los pasivos tienen una diferente composición de moneda, si los ingresos y los costos tienen una diferente composición de moneda, el tipo de cambio va a impactar mi patrimonio, va a impactar mi rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Ya acabo de decir cómo impacta estas cosas a la empresa genérica. Pero ninguno de nosotros está manejando la empresa genérica. Me acuerdo del chiste, a Guti le contaba, que en paz descanse, le gustaba mucho contar, de los dos amigos que se fueron a acampar. Y uno de los dos se asoma por la ventana de la tienda y le dice al otro, uy, maje, ahí afuera hay un oso. Entonces el otro sale corriendo a ponerse los zapatos tenis. Y el primero le dijo, qué raro, ¿vos crees que por andar en tenis vas a poder correr más rápido que el oso? A lo que el segundo le dijo, es que yo no necesito correr más rápido que el oso. Yo nada más necesito correr más rápido que vos. Porque obviamente una vez que el oso te alcanza a vos, se entretiene con vos y yo me escapo. Entonces, cuando pasa una cosa en nuestro entorno que es buena para nosotros, qué dicha. Pero ¿qué pasa si sucede si es buena un poquito para nosotros y buenísima para mi competidor? Esa oportunidad se puede convertir en un problema. ¿Qué sucede si ocurre algo que me provoca a mí un poquito de tensión, pero que sacude a mis competidores? Ese problema puede ser una oportunidad. Entonces, tenemos que entender cómo mi empresa, distintas empresas son sensibles en distinta forma a los mismos eventos económicos. Por ejemplo, en la relación con con el ingreso nacional, con la producción. ¿Cómo varían nuestras ventas cuando varía el PIB? Hay productos en los cuales, en los auges económicos, las ventas, o sea, la economía en vez de crecer el 2, creció el 5%. Eso no significa que las ventas en vez de crecer el 2, crecieron el 5%. Para esos productos, las ventas pasaron de contraerse a duplicarse. Hay productos en los cuales una pequeña variación en el crecimiento económico genera una enorme variación en el tamaño del mercado. Para quienes están en el sector de construcción, para los que están en el sector de venta de maquinaria productiva, es una cosa a la que están acostumbrados. Los auges son brutalmente buenos. Las contracciones son brutales. ¿Por qué? Porque oscila mucho la venta con la producción. Mientras tanto, hay otros sectores que son mucho más estables. Pan. ¿Cuánto más pan se vende cuando la economía crece al 10% que cuando se contrae al 2%? La diferencia es significativa. Es muy fácil verlo. Búsquense una foto de Bill Gates y véanme a mí y díganme si ustedes creen que ese señor come más pan que yo. Es imposible que coma más que yo. Es un esmirriadillo así. Él tiene más plata. La gasta en otro montón de cosas, pero no en pan. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la economía para que una familia que compra 2 bollos de pan pase a comprar 3? O pase a comprar solo 1. Son eventos demasiado grandes. ¿Qué tiene que pasar en la economía para que una familia que ese año pensaba cambiar el carro decida no cambiar? O viceversa. Son eventos mucho más chiquitos. Pero también está el tema de la posición de nuestro producto en el mercado. Hay bienes que se llaman, lo que en economía se llama, aunque esto no hay que tomarlo como con la palabra literal, bienes inferiores.
en el sentido de que son productos que le sirven a la gente para ahorrar y se vende más de ellos en las épocas malas que en las épocas buenas. Antes de que se inventara esta babosada del colesterol, la mantequilla era el mejor ejemplo. La mantequilla contra la margarina. Obviamente, hoy sabemos que hay propiedades nutritivas diferentes en los dos, pero hace 50 años lo que sabíamos es que una era barata y la otra no. Entonces, en los tiempos buenos la gente compraba mantequilla y en los tiempos malos la gente compraba margarina. La gente que producía margarina prefería las recesiones a los auges. También el sector al que le vendo, el sector que me vende, puede tener una conexión con la economía que es diferente a la mía y eso me va a afectar. Puede que yo tenga una producción muy volátil, una venta muy volátil y eso va a cambiar las cosas. Distintas empresas las impacta el crecimiento productivo de distinta forma. Lo mismo con el tipo de cambio. Dependo del mercado internacional o no. Soy un exportador neto. En otras palabras, lo que yo produzco termina siendo exportado por mí o por otros en un porcentaje más alto que lo que yo utilizo viene de la importación mía directamente o de otros. Porque soy un exportador neto, soy más rentable cuando la moneda se devalúa. Si soy un importador neto, soy más rentable cuando se revalúa. Me preocupa mucho el tipo de cambio para determinar mi capacidad de competir con otros. Tal vez no tengo competidores externos. Tal vez empresas de otros países les es tan distante, tan inaccesible mi mercado, que yo no tengo que preocuparme por la competitividad. Yo tengo una barbería. Es muy difícil que un barbero de otro país compita conmigo aquí. ¿Qué tan dependiente soy de precios de commodities, del financiamiento externo? Y por último, puede que yo tenga más dólares que colones en el activo y viceversa en el pasivo. Y tu situación es distinta, tu situación es la contraria. Una devaluación va a hacer que yo gane patrimonio y vos lo perdas. De la misma forma, la inflación nos afecta a todos diferente. Hay empresas que venden productos con precio regulado. En otras palabras, tienen que demostrar hoy que los costos le subieron ayer para poder subir el precio de venta mañana. Y entre tanto, entre ayer y mañana me subieron los costos y no puedo subir los ingresos. Pierdo plata. Por otro lado, la gran mayoría de las empresas no tienen ese problema. Pueden cambiar el precio libremente. Y son más rígidos los costos que el precio de venta. Yo reviso salarios cada 3 meses. El contrato de alquiler de la propiedad se renueva cada 2 años. La tarifa eléctrica que pago es regulada. Entonces, si los precios suben hoy, yo subo mi precio hoy y mis costos no suben hoy. ¿Cuánto valor nominal tengo en el balance? Digamos que soy una empresa cafetalera que cosecha, procesa y vende una vez al año, en un momento del año. En el resto del año yo tengo ese ingreso que voy consumiendo poco a poco conforme me preparo para la siguiente cosecha. ¿Qué sucede si en ese lapso en el que mi patrimonio está en efectivo porque acabo de vender, se viene una inflación muy alta, tengo una pérdida real muy grande? Mientras tanto, si tengo otro tipo de empresa donde las ventas no son estacionales, quizá no tengo momentos del año en que tengo liquidez inusual y esto me va a afectar bastante menos. La tasa de interés también nos impacta de una forma diferente a cada uno. Algunas empresas operan con una enorme intensidad de capital. Ustedes van a una compañía automotriz o de componentes electrónicos o una mina y se encuentran que el capital invertido es muy, muy alto por cada trabajador. Entonces, lo que pago en intereses va a ser muy importante a la par de lo que pago en planilla.
Mientras tanto, yo me voy a una compañía de servicios, de atención al cliente, a una compañía turística incluso, a una compañía textilera o de manufactura ligera. El capital invertido es mucho más pequeño en relación al número de trabajadores y por lo tanto la planilla va a ser mucho más importante que la tasa de interés a la hora de determinar el costo. Entonces la tasa de interés va a ser mucho más relevante para los primeros, mucho menos relevante para los segundos. ¿Cuál es tu estructura financiera? Hay empresas que tienen de capital de trabajo negativo. La tasa de interés les impacta muy diferente a una empresa que está llena de inventarios, llena de cuentas por cobrar y por lo tanto tiene capital de trabajo alto, positivo y pesado. ¿Qué tanto depende del crédito? Las empresas jóvenes por lo general dependen mucho del crédito. Las empresas más viejas han ido acumulando utilidades retenidas y se autofinancian en una proporción mayor, se apalancan menos. Bueno, cuando la tasa de interés sube, ese problemita para la segunda es un problema para las primeras. ¿Cuáles son las condiciones de mi deuda? Dependiendo de la empresa, del sector, incluso del banco. Es posible que yo tenga tasa, me financia tasa variable, vos te financias a tanta fija, por ejemplo. O otras diferencias en las condiciones de deuda que hacen que la tasa de interés nos impacta diferente al uno que al otro. Y por último, ¿cuál es la dirección del desarrollo? ¿Para dónde va el país en el que estoy operando mi empresa? ¿Va para adelante o va para atrás? ¿Vamos de camino a hacernos ricos o vamos de camino a hacernos más pobres? ¿Por qué? Porque dependiendo de para dónde vamos, estoy en un sector ganador o un sector perdedor. ¿Cuántas pastillas para purificar el agua de la cañería se venderán en Finlandia? ¿Cuántos tratamientos contra el cólera? ¿Cuántas cocinas de leña? ¿Cuántos generadores eléctricos privados se venderán en Dinamarca? Cero. Esos son productos que son más necesarios en un país pobre y poco desarrollado que en un país desarrollado. Entonces, si yo estoy en ese sector y el país se desarrolla, mi mercado se va a desaparecer. Mientras tanto, claramente la gente en esos países desarrollados adquiere más de ciertos servicios, mucho más de ciertos servicios, de cierta forma de capacitación, de ciertas formas de disfrute. Entonces yo estoy en un sector que vende esas cosas. El desarrollo va a ser más bien que se me multiplique. De la misma forma, ¿cuáles son mis fortalezas competitivas? En esta industria vemos 7, ¿verdad? Y aquel compite porque tiene altísima calidad. Y aquel compite porque tiene altísima tecnología. Y yo compito porque aquí se paga muy barato. Bueno, si mi país se desarrolla, yo me morí. Si en vez de ser el que paga poco, yo compito porque soy el que tiene buena tecnología o el que tiene buena calidad, si aquí nos desarrollamos, yo me fortalecí. Entonces, distintas empresas sacan su capacidad competitiva de atributos que se hacen mayores o menores cuando el país se desarrolla. Y está en actividades donde el mercado se amplía o se reduce cuando el país se desarrolla. ¿Y para dónde va el desarrollo? También me impacta en la empresa. Y estos son los temas que típicamente nos encontraríamos en ese entrecruzarse entre el mundo de la economía y el mundo de un tomador empresarial de negocios, de decisiones de negocios. También es importante aprender a utilizar la información que está a mi alrededor. Ok, digamos que yo le creo al analista que está en el periódico diciendo que la inflación va a subir. Bueno, perfecto, ¿ahora qué hago? No me basta con saber que la inflación se va a acelerar. Necesito entender, por lo tanto, qué hago en mi empresa. Por lo tanto, qué decisiones debo tomar. Entonces, de qué va a pasar a qué voy a hacer, hay varias etapas. Y el objetivo de nuestros cursos en este tema, al igual que en muchos otros,
es no quedarnos en el análisis, sino que llevarlo a la toma de decisiones. Y eso es lo que estaríamos encontrándonos en los diversos cursos de economía o de otros temas que ustedes podrían encontrarse en nuestros programas. Para aprovechar el poquito de tiempo que me queda, voy ahora a enfocarme rápidamente en ciertas tendencias globales que me parece que ameritan análisis en este momento. Voy a decir, lo que hice fue escoger cinco fue un número al azar, pero porque uno se preocupa de más cosas que 5. Pero 5 cosas que me parece que en este momento deberían estarnos preocupando, porque pueden estar yendo en una dirección equivocada, y además ocupando, porque ¿qué hago yo en mi vida, en mi empresa, en mi patrimonio personal? Se cambia según qué ocurre en estos frentes. El primero de estos frentes es el cambio climático. Es el problema más grande del mundo, si me preguntan a mí en este momento. Pero además es un problema que desatendimos por un tiempo. En los últimos años, en parte por el populismo de derecha que ha surgido en tantos lugares, en parte creo yo por Trump, en parte por la tentación en China de proveerse barato, en Rusia de no salir de las industrias que provocan cambio climático, en parte por la pandemia que nos dio algo más importante que hacer por un ratico, en parte porque hemos tenido un crecimiento económico grande, pero que no está concentrado en ciertas áreas clave. Hemos desatendido este problema y nos lleva a preguntarnos si estamos demasiado atrás, ¿no? Si ya no da tiempo, si estamos demasiado atrás. El gráfico de arriba lo que tiene es las emisiones de gases con efecto invernadero. La línea del punto para la izquierda es lo que ha ocurrido con ellas, ¿eh? Y efectivamente en muy pocos años, en solo 20 años, han aumentado de una forma muy significativa. Si no hacemos nada, nos íbamos a quedar en esta mancha de arriba. Esto significaba 4 grados más de temperatura promedio y muchísimo más de volatilidad de esa temperatura. Y eso significaba un escenario apocalíptico. Ahora, afortunadamente, hay más conciencia del consumidor, hay mejor regulación y ha habido un mercado para ciertos cambios tecnológicos que significan que no estamos en este escenario, más bien iríamos, si no pasa nada, hacia este escenario. Este sigue siendo un escenario muy complicado. De hecho, aún si cumpliéramos los acuerdos de París plenamente, estaríamos en un escenario en el que igual crecen en más de 2 grados la temperatura promedio del mundo, y eso significa ya efectos importantes. En particular, significa un cambio de mezcla entre agua corriente y hielo que hace que se tape una parte importante de las superficies costeras del mundo. Y muchísima gente vive en las costeras. Y el escenario que nos salva, digamos, es un escenario al cual en este momento no le estamos llegando. En este momento estamos haciendo uso de recursos ambientales que sería sostenible si tuviéramos vez y 3/4 el planeta que tenemos. Y lo que esto significa es que nos estamos comiendo una cierta reserva de patrimonio ambiental. Como cualquier forma de capital, si estamos utilizando más de lo que tenemos guardado, más de lo que estamos generando, entonces nos estamos comiendo el capital y eventualmente llega el momento en el que el capital se consume completamente. Y al igual que la maquinaria es un capital y los edificios son un capital y las cuentas de banco son un capital, los acervos naturales globales son un capital. Tenemos también el problema de que tenemos 2 metas aparentemente contradictorias. Queremos que la gente sea más próspera, que la gente pobre deje de ser pobre, que las economías sigan creciendo. En el gráfico que tienen ahí enfrente, el ingreso por habitante es el eje horizontal, queremos movernos hacia la derecha. Pero por otro lado, hay una correlación positiva entre
ese eje horizontal y el eje vertical, que es cuánto carbono, por ejemplo, y otros gases de efecto invernadero ponemos en el ambiente. Si moverse para la derecha, que es una cosa deseable, significa moverse para arriba, que agrava el problema ambiental, entonces esta correlación positiva es un problema. Ahora, es un problema que tiene algunas soluciones viables. Vean que aquí cada puntico que aparece en ese gráfico es un país. Y dividir los países en dos grupos. ¿Ah? Unos que pinte de verde y otros que pinte de rojo. La línea negra que aparece en medio de los puntos rojos, la línea de arriba, rojo y negro quiere decir malo, es la regresión de todos los países del mundo. La línea morada que aparece abajo, morado es bueno, es la regresión de nada más los países verdes, los que marqué aquí con verde, que incluyen varios de América Latina. Bueno, esos países ya tienen hoy una emisión asociada con esa regresión de la línea morada. Con tecnología que existe hoy, con regulación que existe hoy, con patrones de consumo que existen hoy, esos países hoy generan mucho menos efecto invernadero por dólar producido que los demás. Si los países que están en los puntos rojos se movieran hacia la línea morada, habría un ahorro de 73% en las emisiones. En otras palabras, todos los países más pobres que Chile en el mundo, que es este punto vacío que puse aquí, todos los países más pobres que Chile incluye a todos los demás países latinoamericanos. Si todos alcanzáramos a Chile, pero todo el mundo, si todo el mundo bajara a la línea morada, igual habría un ahorro de carbono del 10%. En otras palabras, no solo necesitamos nueva tecnología que nos permita producir lo mismo con menos daño ambiental, y nueva regulación que nos permita encontrar mejores formas de hacer las mismas cosas, y una nueva visión del consumidor que le lleve a gastar más de su dinero en aquellas cosas que hacen menos daño en vez de aquellas que hacen más daño. También tenemos ya tecnologías, regulaciones y prácticas existentes en 1 de cada 10 países del mundo, que de ser emuladas por los otros 9 de cada 10, podrían ayudarnos a resolver este problema de forma significativa. Esto no va a pasar solo. Hay que pelear mucho para que pase. Pero por lo menos no necesitamos inventar una cosa más que no tengamos. Lo que necesitamos es utilizar mejor lo que ya sabemos. Un segundo problema es que tenemos una sociedad que se ha hecho más, en todo el mundo, que se ha hecho más desigual, que está mucho mejor informada sobre su desigualdad y que está mucho más segmentada. Quedan muy poquitos espacios compartidos por toda la sociedad. Yo soy muy aficionado al fútbol y anoche andaba en el estadio, aunque no fue ahí donde perdí la voz. Y una de las cosas que me parecen muy importantes para mí del fútbol es que el fútbol es una de las pocas cosas que siguen siendo un espacio público compartido en la sociedad. Los ricos y los pobres en Guatemala no ven un Aurora Comunicaciones diferente, ven el mismo Aurora Comunicaciones. Los ricos y los pobres de Perú no ven un Alianza Lima contra, no sé, Arequipa, diferente, ven el mismo. Es el mismo Colo-Colo de Chile que ven los ricos y los pobres de Chile. Van a iglesias diferentes, van a escuelas diferentes, van a hospitales diferentes, viven en barrios diferentes, compran en supermercados diferentes, acceden a servicios diferentes, hablan casi que un idioma diferente. ¿No? Estamos más segmentados. Y esta inequidad tiene dos problemas. Un problema es, de verdad, las brechas se hacen más grandes. Y el otro problema es que algunos grupos que históricamente fueron privilegiados están teniendo ese privilegio erosionándose. Y aunque eso es bueno, en mi opinión, tiene el problema de que esos grupos están muy descontentos, causando un cierto fermento de odio en la sociedad. La otra parte importante de entender este aumento en la inequidad es que viene casi que exclusivamente del salto en el premio educativo.
¿En cuánto más gano yo que vos porque tengo más años de educación? O porque tengo mejor educación. De hecho, las demás brechas se han ido encogiendo. El gráfico que aparece aquí abajo llega solo hasta el 2012, pero yo he producido datos, solo los colores no son tan lindos, hasta el día que empezó la pandemia, para Estados Unidos y para otros países. En este caso, izquierda son hombres y derecha son mujeres, pero puedo enseñarles el gráfico con izquierda siendo blancos y derecha siendo otras razas, con izquierda siendo la religión mayoritaria y la derecha siendo las religiones minoritarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estos gráficos nos dicen es, la diferencia de izquierda a derecha se redujo, creció más el ingreso de aquellos que históricamente eran más pobres. Pero la diferencia adentro de cada gráfico aumentó. Subió más el ingreso de los que están más educados, que ya ganaban más. Y por lo tanto esa brecha aumentó. Y este aumento en el premio educativo es a la vez una oportunidad y una amenaza. Es una oportunidad porque la educación no es un juego de suma cero. Yo no tengo que deseducar a una persona para educar a otra. Yo podría educar a los dos. Pero también es una amenaza porque la educación tiene una ventana de oportunidad muy angosta. Al que ya no le di suficiente educación antes de la mitad de su vida, posiblemente no lo voy a poder compensar del todo con la educación que le dé en la segunda mitad de su vida. Entonces las brechas podrían ser reducidas, pero si no se reducen a tiempo, se enquistan. Y este es un problema. Y es un problema porque además tenemos la tercera cosa que me preocupa, que es el enorme resurgimiento de la política del odio. Lo común que ha sido en las democracias del mundo entero, que surgen incluso llegando al poder, políticos que lo que nos están diciendo de izquierda o de derecha es, esta sociedad está partida entre ellos y nosotros. Nuestros problemas son culpa de ellos. Yo soy su paladín porque yo me peleo con ellos, los pongo en su lugar. Manifiesto nuestro odio contra ellos. Y como yo soy bien duro, bien macho, bien violento, bien agresivo, bien autoritario, usted se puede acoger en mí. Eso es lo que vende Putin, eso es lo que vende Erdogan. Eso es lo que vende el loquito de Hungría, que siempre se me olvida cómo se llama. Eso es lo que vende Le Pen. Eso es lo que venden varios gobernantes o políticos en América Latina. Ya el mundo ha tenido tuvo en el siglo pasado un momento en el que el odio le ganó al sentimiento nacional, al sentimiento colectivo. Eso terminó muy mal. Pero aún si esto no termina en una guerra, termina en sociedades que dedican su energía a pelear entre sí, dedican su energía a resolver problemas aparentes en vez de problemas reales. Y esa es una enorme preocupación. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque hay tecnologías que facilitan la polarización. Es más fácil polarizar si todos vemos un canal de televisión diferente que nos repite lo que ya creemos y lo que queremos oír. Así todos vemos uno de solo 3 noticieros que todos son neutrales. Es más fácil polarizar en WhatsApp, donde yo le puedo mandar un mensaje a esta persona y un mensaje diferente a esta otra persona, que polarizar en radio, donde el mensaje es el mismo para todos. Es más fácil polarizar cuando la gente tiene la angustia de que era privilegiada y su privilegio se erosiona. Es más fácil polarizar si hay muchos cambios porque el cambio asusta. ¿No? Y todas estas cosas están pasando justo al mismo tiempo. Una tercera cosa que me ocupa y me preocupa es que manejemos mal lo que debiera ser una bendición, que es el cambio tecnológico. Estamos en un momento de cambio tecnológico aceleradísimo. Se nos juntaron 2 revoluciones industriales. No hemos terminado la tercera revolución industrial, que es la revolución industrial de lo digital. Y estamos ya muy encausados en una cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la aplicación fuera de lo digital de las habilidades que acumulamos digitalmente.
El cambio tecnológico de hoy es un cambio que no solo nos hace más productivos, sino que nos cambia un montón de sentidos mucho más profundos. Para empezar, se sale del lugar de trabajo. ¿No? Cuando una trabajadora textil en Inglaterra en 1870, cuando sonaba la sirena y se iba para la casa, esos cambios tecnológicos que se había encontrado en el trabajo y que eran lo que constituyó la primera revolución industrial, ya no estaban ahí en el camino para la casa. Los demás productos se producían igual. La sociedad era muy parecida. Su relación con sus padres, con su pareja, sus expectativas de vida, la capacidad de producir otros bienes que no fueran textiles, no habían sido afectados por la revolución industrial. Hubo un enorme cambio, pero ese cambio no llegaba a qué consumo o a cómo lo consumo, llegaba nada más a cuánto consumo, a cuánto tengo disponible. Mientras tanto, lo digital nos cambia cómo producimos, qué producimos, pero también cómo consumimos, cómo nos comunicamos, cómo hacemos vida social, cómo hacemos vida familiar y vida de pareja. Estamos hablando de un cambio que afectó las cosas de una forma mucho más profunda. Y bueno, en este momento un cambio que con el surgimiento o con la aceleración de la inteligencia artificial trae otro montón de oportunidades, de retos, también de amenazas. Si van a sacar algo de esta conversación conmigo, que hasta el momento no ha sido muy conversación, espero terminar pronto y que podamos tener algunas preguntas. Si solo van a sacar una cosa, tomen una foto, ahí está filmando. Y asegúrense de que saben exactamente qué son y cómo les afectan las cositas que aparecen de colores abajo. Estamos en medio de un montón del surgimiento, la implementación de una serie de tecnologías. Cada una de esas cosas ya está inventada. Cada una de esas cosas ya está en el mercado. Cada una de esas cosas ya existe. Lo que pasa es que existían conceptualmente, pero no se estaban vendiendo ampliamente hace 15 años. Y van a estar en todo lado dentro de 15 años. Estamos en esa ventana de 30 años, que alguna de estas cosas será de 3. Mientras pasamos de que son tecnologías existentes, pero no difundidas, a tecnologías universales. Y cada una de estas tecnologías tiene la característica de que es disruptiva. Esas tecnologías como un todo son productivas, nos van a hacer más productivos. También generan empleo. Por cada 4 empleos que destruyen, crean 5. Pero causan disrupción. Porque las personas que tenían esos 4 empleos que se destruyen no son buenos candidatos para esos 5 empleos que se crean. Lo que quiere decir que hay personas que quedan pegadas en el medio. La sociedad tiene que resolver cómo aprovecha estas tecnologías. Tiene que resolver cómo se hace más productiva alrededor de estas tecnologías. Pero también tiene que resolver cómo evita que estas tecnologías generen problemas asociados a la disrupción que terminen haciendo el caldo más caro que los frijoles. La cuarta tendencia global que en este momento me preocupa montones es la guerra. El hecho de que en este momento el mundo está en guerra entre 2 países grandes por primera vez en un montón de tiempo es muy preocupante, sobre todo por el tipo de armas que están disponibles para ambos lados. Esta guerra tiene además un montón de significados, ¿verdad? Es el primero de estos autoritarios que venden odio, que se lleva al campo de batalla su poder. También, si esta guerra le sale bien a Putin, cosa que creo que ya está claro que no va a pasar, pero si le hubiera salido bien a Putin, posiblemente hubiera sido la primera de muchas. Esta guerra puso a prueba la capacidad de Occidente de unirse y de trabajar juntos. También nos devolvió a una cierta mentalidad de Guerra Fría, que ya se nos estaba olvidando. La Guerra Fría terminó hace 34 años. A mí me preocupa porque un animalito acorralado es más peligroso todavía. Los próximos meses son clave. En los próximos meses, cuando se cumplen los 15 meses del reclutamiento digital, van a volver a las ciudades rusas los reclutas que se fueron obligados a esta guerra. Van a contar en Rusia qué es lo que de verdad estaba pasando. Y eso significa que el gobierno ruso está
va a verse mucho más acorralado. En estos meses que vienen, los pertrechos militares de ambos bandos llegan a puntos críticos en los cuales se empiezan a agotar y eso se vuelve mucho más peligroso. Y además es peligroso porque los dos países donde está la guerra son los productores de ciertos recursos que son muy importantes para todos. Granos, la tercera parte del trigo y la sexta parte del maíz del mundo se producen en Rusia y Ucrania. Minerales, ciertos metales, estos son los dos países productores principales. En algunos producen la mitad. Hidrocarburos, fertilizantes. Y por lo tanto, la economía mundial va a estar muy vinculada con qué ocurre en esta guerra. Independientemente de si se resuelve bien, que para mí, creo que para la mayoría de los que estamos aquí conectados, bien quiere decir que guerra se convierte en paz y que no le da un premio al invasor. Pero mientras esta guerra siga, tiene consecuencias políticas, económicas y geopolíticas importantes. Y el quinto tema que me preocupa y que me ocupa es que estamos en medio de un momento de volatilidad financiera. Y no parecemos haber aprendido plenamente las lecciones de previas crisis financieras, ¿no? Estamos como cuando uno pone el carro en cruise control, ¿verdad? Que aprieta el botoncito del carro que se trata de manejar solo, ¿verdad? Eso funciona en una carretera recta, pero no en una calle donde hay otros vehículos, donde hay peatones, donde hay embotellamiento, donde hay muros, donde hay precipicios. Desgraciadamente, para reaccionar contra la inflación provocada por esta guerra, los bancos centrales tomaron una regla muy sencilla. Si cuando pasaba esto, X, yo subo las tasas 1, y si pasó 5X, las voy a subir 5. Si pasó 10X, las voy a subir 10. En los últimos meses hemos empezado a ver volatilidades financieras que nos recuerdan que muchas de estas cosas no son lineales. Que cuando uno mueve mucho las características del sector financiero, genera un germen de inestabilidad. Y yo espero que esto no se nos vaya una vez más por mal camino, como se nos fue en el 2008. Pero no estoy plenamente seguro de que eso no vaya a ser así. Así que a la pregunta, que fue lo que me hicieron cuando la primera vez que me dijeron que era esta charla, de cuáles son 5 cosas que me ocupan y me preocupan hoy, estas cosas que están en la pantalla son la respuesta. Y si les parece, más bien entonces con eso voy a quitar la presentación. Ojalá que me aparezcan sus caritas. Voy a ver si aparecen caritas o no. Y no, solo me parece Anthony, que ya lo conozco, que además bien feo. Pero en todo caso, tal vez aparezcan sus comentarios o sus preguntas si levantan la mano o si escriben algo o en el Q&A o en el chat. Aquí aparecen algunas frases ya iniciales de algunos de ustedes. César dice, ahora más que nunca hay que pensar global y actuar local. Y creo que eso es cierto. Lo global es en alguna medida la suma de los locales. Si hacemos lo que tenemos que hacer en cada uno de estos frentes, en el pequeño mundo que tenemos cerca, estamos ayudando un montón. Sin embargo, yo creo que para algunos de los problemas que me preocupan, necesitamos pensar global y actuar local y global. Algunos problemas no tienen una solución local, requieren una solución en todo el mundo. Y el mejor ejemplo es el cambio climático. A diferencia de otros problemas ambientales, donde si yo hago daño y alguien en el otro lado del mundo no, a mi alrededor se impacta el daño y alrededor de ese otro no. En el caso del cambio climático, si yo emito gases con efecto invernadero en cualquier parte del mundo, el impacto es exactamente igual que si lo hubiera emitido en cualquier otra parte del mundo. Y eso hace que la solución tenga que ser al menos global. Silvia me pregunta si China no me preocupa. Bueno, la respuesta corta sería sí. Me preocupan muchas cosas sobre China.
Pero también me preocupa cómo manejamos la situación de China en Occidente. Me preocupa, por ejemplo, que en este conflicto China se haya parado en el medio en vez de tomar una posición adversa a la posición rusa. Pero también me preocupa qué fue lo que hicimos para que esa fuera su decisión. Me preocupa que la visión del gobierno chino sobre tantas cosas es opuesta a la mía y que tiene el poder para llevarla a cabo. También me preocupa que adentro del modelo chino hay contradicciones económicas muy grandes que pueden provocarles a ellos internamente una crisis económica. Y si esa crisis económica se da, tenemos un problema más grande, ¿eh? Porque no se va a quedar ahí, porque va a tener ramificaciones. Póngase a pensar, para ponerle un ejemplo, cómo estará el sistema de pensiones de un país donde cada adulto solo tiene un papá, no tiene ningún hermano y es hijo de un señor y una señora que no tienen ningún hermano. En otras palabras, donde se va acumulando una población retirada que es mucho más grande que la población trabajadora. Juan Pablo pregunta una cosa parecida, que es China y Taiwán. También me parece preocupante. Me parece que es parte de lo anterior, es parte de lo anterior por una razón muy sencilla. Y es que, ¿qué va a hacer China de cara a Taiwán? Posiblemente no va a ser algo motivado por Taiwán. Va a ser algo motivado por sus propias presiones internas, sus propias oportunidades internas y por la condición que enfrente globalmente, tanto positiva como negativa. Y entonces, si pasan ciertas cosas en el mundo, China hace algo en Taiwán. Si pasan ciertas cosas en la economía local, China hace algo en Taiwán. Estas cosas se van a ir entrecruzando. ¿Qué herramientas en línea recomiendo para visualizar datos globales? Para ver datos macroeconómicos, típicamente los bancos centrales de cada país tienen buenos datos. El Fondo Monetario Internacional los recopila muy bien. Si uno quiere irse más allá de datos macroeconómicos y ver otros datos que tengan que ver con características de mercados o de bienes específicos, con condiciones de desarrollo o calidad de vida, con la producción de ciertas industrias, etc. El Banco Mundial tiene una cosa que se llama el World Development Indicators, que es gratis, es accesible muy fácilmente, es fácil de bajar datos de ahí. Y también es una muy buena fuente. Si uno quiere meterle un poquito de plata al asunto, o sea, si en vez de decir que hay gratis, me preguntas qué hay que cuesta $50 al año o $100 al año, con la suscripción al Economist uno tiene acceso a la base de datos del Economist y del Economist Intelligence Unit, que son bases de datos muy, muy sofisticadas y muy interesantes. Adrián pregunta, ¿cómo ve que va a evolucionar la guerra entre Rusia y Ucrania? Desgraciadamente, me parece que todo va en la dirección a que esto se queda pegado donde está por un buen rato. Es absolutamente claro que Rusia no tenía la capacidad de tomar Ucrania, que es lo que creía que tenía. Y que no se encuentra en los territorios donde hay una mayoría étnica rusa el apoyo de la población que estaba esperando encontrar. Lo que quiere decir que el poquito que puede tomar le cuesta mucho retenerlo. Y yo creo que es una de las lecciones de la historia, sobre todo de la historia del siglo XX, que muchos parecen no haber aprendido. El primer día se están enfrentando un ejército invasor contra un ejército que se defiende. Si el primero gana, el segundo día se están enfrentando el mismo ejército invasor contra un país completo, contra una población completa. Lo que le hace al primero la labor muchísimo más difícil. Creo que la lección que se debe haber aprendido en Vietnam, que se debe haber aprendido en Afganistán, que se está aprendiendo de nuevo en Rusia, es una que por alguna razón es difícil de que la gente la entienda. Y es una lección muy sencilla. Es muy fácil pelear una guerra
ganar todas las batallas y perder la guerra. Me parece que esta guerra no termina en Ucrania, termina en Moscú y en San Petersburgo y en Vladivostok. Termina cuando haya consecuencias políticas internas en Rusia causadas por la guerra, que me puedo imaginar que sean las que yo querría, que Putin pierda legitimidad, popularidad y eventualmente el poder. Pero también pueden terminar yéndonos por mal camino en una forma mucho más complicada. María Elisa pregunta si ChatGPT, y me imagino otras formas de inteligencia artificial, son nuestro aliado en algunos puestos de trabajo o más bien ponen esos puestos de trabajo en riesgo. Mi respuesta es las dos, dependiendo de cuál puesto estamos hablando. Me parece que, para empezar, es una tecnología que todavía está en una infancia en la cual sirve para poco y amenaza poco. Pero muy rápidamente es esperable que va a llegar a un nivel de madurez, el cual sirve para mucho, pero también amenaza mucho. Hay muchas personas, igual que había muchas personas cuyo trabajo era la fuerza física y que los motores del siglo XIX les quitaron su empleo. Y muchos trabajos cuya contribución era la motora fina y que la innovación tecnológica del siglo XX eliminó esos empleos. Hay muchos trabajos que son mentales pero repetitivos. Mentales pero llevables a un algoritmo. Y como empleo esos trabajos pueden desaparecer. Ahora, lo que le sustituye va a requerir otro trabajo. Y además, lo que lo sustituye nos va a hacer más productivos, lo que va a significar que seamos más ricos y más capaces de consumir otras cosas, lo que va a requerir más producción y por lo tanto va a requerir otro trabajo. ChatGPT destruye mucho, es el perfecto ejemplo de una tecnología disruptiva. Destruye muchos empleos, crea muchos empleos y mucha riqueza, pero desgraciadamente los que pierden los empleos que se destruyen no son buenos candidatos para los empleos que se crean. Bernal dice que pasará con países flojos o no comprometidos con la protección del medio ambiente. Desgraciadamente, el hecho de que esta es una externalidad pura hace que la respuesta inicial sea casi nada. Les recuerdo lo que yo estaba diciendo hace un rato. Digamos que yo boto basura en el río. ¿Cuál es el río que se va a contaminar? El que tengo más cerca. ¿A quiénes estoy impactando más? A mí mismo, a mis vecinos, a los que votan en mi localidad, a los que me compran. Entonces, si yo boto basura en mi río y mi competidor no bota basura en su río del otro lado del mundo, yo causo un daño que es principalmente local y por lo tanto también estoy provocando una reacción local. Si yo deforesto mi tierra, causa un daño para todo el mundo, pero que es mucho más grande en mi país, en mi vecindad, en mí mismo. Y por lo tanto, de nuevo, el hecho de que el daño está concentrado ahí donde lo causé, las consecuencias están concentradas donde están las causas, hace que haya un mecanismo de solución más rápido, porque los afectados por el daño son los que tienen más impacto sobre detener. El hecho de que el cambio climático no es local, de que una vez emitido el gas invernadero, el daño es el mismo en el lugar donde se le emitió que en el otro lado del mundo, provoca una cierta tentación como de free riding, ¿verdad? Este problema se arregla si todos los demás hacen lo que tienen que hacer, aunque yo no lo haga. Entonces no lo voy a hacer. Y si todos pensamos en eso, nadie lo hace. Y entonces no se arregla. Y eso le da una complejidad adicional.
Nos falta todavía un mejor mecanismo. Alejandro habla precisamente de eso, el freerider. Nos falta un mejor mecanismo para internacionalizar eso. Yo hace años propuse una cosa cuando tenía funciones públicas que me daban esa plataforma. Creo que la idea en ese momento no estaba madura, pero últimamente la he oído de otras fuentes y me parece que es una cosa que podemos buscar, que es meter los compromisos de París dentro del GATT. En otras palabras, que si un país no cumple sus compromisos sobre cambio climático, enfrente consecuencias en los acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque los acuerdos comerciales son en este momento la única legislación internacional que tiene dientes. Es la única legislación internacional que existe en la cual yo puedo decir, yo tengo estas condiciones, pero si me brinco estas reglas, pierdo esta parte de estas condiciones. Y por lo tanto, se me puede incentivar a portarme bien. Hoy, el Acuerdo de París y las otras cosas parecidas que existen sobre el cambio climático no tienen dientes. Todos nos comprometemos a que vamos a alcanzar este estándar. Pero, ¿qué pasa si no lo alcanzo? No está escrito, no está comprometido, no tiene dientes. Y urge que tengan dientes. José Fernando pregunta, me parece muy interesante, la reciente migración de compañías de manufactura a México, ¿cómo puede afectar a las economías de Centroamérica? A mí me parece que la principal forma en que nos puede afectar beneficiosamente es si movemos Centroamérica del predicado de tu pregunta al sujeto de tu pregunta. Lo que está pasando en todo el mundo es que hay una tendencia a dos cosas: nearshoring. En otras palabras, muchas compañías que se dieron cuenta que cuando sus operaciones y las de sus proveedores están geográficamente muy lejos, tienen un riesgo si sucede algo como la pandemia, que hace la logística más complicada. Y la otra, friendshoring. Aprendieron en la tensión, por ejemplo, entre China y los Estados Unidos, que cuando parte de su producción o la de sus proveedores está en países que tienen una relación política tensa con su mercado, se les pueden complicar también las cosas. Y entonces andan buscando, como muchas compañías globales, cómo traerse operaciones en Asia, sobre todo en China, de vuelta para este hemisferio. ¿Quiénes atajan eso? Los países que estén cerca. Cerca quiere decir no solo cerca geográficamente, que tan largo es el vuelo, también quiere decir cerca logísticamente. ¿No? Si estás a 2.000 millas en vez de 8.000 millas, pero duras 3 semanas el camión de la capital al puerto, no gane nada. A países que estén en este hemisferio, que tengan la logística resuelta y que también sean ambientes amigables para la inversión, en los cuales no vayan a surgir esas tensiones políticas. México es un ejemplo. México se va a llevar el grueso de esa inversión. Pero hay una parte de esa inversión que se está viniendo para Dominicana, Panamá y Costa Rica. Y aún si lo que se va de China es un porcentaje muy chiquito de lo que está. Y de eso, lo que no agarra México es un porcentaje muy chiquito del total. Como estos 3 países son tan pequeños, ese porcentaje tan chiquito, de ese porcentaje tan chiquito, de ese montón de plata, es un montón para nosotros. Y me parece que en este momento hay un reto abierto para el resto de Centroamérica, en particular para Guatemala, quizá para El Salvador y Honduras, de llevarse también su propia rebanada de aquello que se esté devolviendo de Asia para las Américas y que no termine en México. A mí me preocupa mucho el escenario en el cual solo estos 3 países que mencioné terminen capturando inversión significativa, porque los demás o no resuelven problemas logísticos o no toman las decisiones de competitividad necesarias para sacarle provecho. Han entrado un montón de preguntas, lo cual me alegra montones, pero yo creo que va a haber varias que voy a tener que contestar por escrito, que el tiempo se nos está acabando. Y por cierto, la voz también se nos está acabando.
No sé, esto ya la contesté. Profe, acuérdese que Anthony tiene que meter la Ok, encuesta, la perfecto. pregunta. Entonces, Anthony, hacete la encuesta mientras yo escojo las últimas dos preguntas para responder y seguimos adelante. Mucho gusto. Listo, voy a seguir. Perfecto. Bueno, entonces ciérrame la encuesta por rama, lo puedo cerrar aquí. Ok, ¿qué se me hizo? Acá. Aquí hay una pregunta de José Ángel que me parece muy interesante, que es, ¿qué pasa con la inflación de aquí en adelante? Y voy a plantearla de la siguiente forma. Bueno, por un lado, cuando uno ve la inflación mensual de los últimos 6 meses, se encuentra varios países en América Latina en que ha sido negativa en todos los 6 meses. Y prácticamente en todo el mundo, en particular en Estados Unidos y en Europa, lleva por lo menos 3 meses de ser negativo. En otras palabras, lo que costaba 100 llegó a valer 115 y después ha estado 115, 114, 113, 112, 111. Sigue más caro de cuando valía 100. Pero no ha estado subiendo, ha estado bajando. Y esto pone una pregunta de qué deben hacer los bancos centrales. Una posibilidad es decir, cantar victoria. Es decir, de ahí, ¿se acuerda? Teníamos esta enfermedad, nos tomamos la medicina, la enfermedad se fue, algunas secuelas van a quedar porque sí la tuvimos, la enfermedad, porque ya se curó. Y sobre esa base, empezar a bajar tasas. Creo que hay varios países en América Latina y en particular, supongo por tus apellidos, que somos compatriotas de nuestro, donde eso es lo que va a pasar. Me parece que aquí hubo además una cierta confusión entre inflación y aumento de precios. ¿Qué quiero decir con esto? En la inflación típica, el origen del problema es monetario. Cuesta más pesos la cerveza y cuesta más pesos el pan y cuesta más pesos el alquiler y cuesta más pesos la luz y cuesta más pesos el bus. No porque cada una de esas cosas es más escasa, sino porque el peso perdió valor. Como lo que tienen el factor común es en qué moneda se paga. Casi todas las inflaciones surgen de que la moneda pierde valor y la pierde ante todos los bienes. Y por lo tanto, la mayoría de las inflaciones altas son muy homogéneas entre bienes. Cuando eso ocurre, el problema es monetario. La solución necesariamente es monetaria. Pero en este caso, lo que tuvimos no fue que los precios subieron en promedio un montón porque cada precio subió un montón. Subieron en promedio un montón porque algunos bienes se hicieron hipercaros ante la guerra y ante el entorpecimiento de las cadenas de suplimiento asociados con la salida de la pandemia, mientras que otros bienes no se encarecieron significativamente. Entonces, el origen del problema no era monetario. Eso llevaba a la pregunta de si el origen del problema no es monetario, la solución podrá ser monetaria, deberá ser monetaria. No serán peores los efectos secundarios de la medicina que el efecto terapéutico en sí. Y esa discusión se acaba en el momento en el que el Fed gringo interpreta que la solución sí puede ser monetaria. Porque una vez que uno de los bancos centrales grandes del mundo sube tasas mucho, los demás se ven obligados a subirlas también, porque si no el capital se va. Me parece que vamos de salida.
me parece que la tasa del subyacente interanual la vamos a ver venirse de golpe para abajo cuando se cumplan los 12 meses de aquel fatídico abril, mayo, junio del 2022 en que subieron los precios. Y una vez que la interanual no esté tan marcada con la mensual negativa, se va a hacer mucho más claro que los bancos centrales pueden aflojar aflojar las riendas. Y yo creo que eso sería además lo más correcto. Bueno, me están escribiendo por el otro lado que ya hemos llegado al límite de tiempo que teníamos. Me parecieron muy interesantes algunas de las preguntas y les voy a mandar unas cuantas respuestas por escrito. Les agradezco muchísimo por haberse conectado y les mando un abrazo. Lamento que además la voz no me haya permitido sonar bonito mientras hablaba. Anthony, le devuelvo el churco. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un gusto siempre recibirlos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes. Mil gracias, profe. Okay. Adiós.